Cuando hablamos de visitación, de una visitación de Dios, entonces estamos diciendo que el Señor pasa, atraviesa, recorre, viene, llega y entra. ¿Entra en dónde? En el corazón del ser humano. Gloria a Dios, aleluya. Pero la visitación tiene dos cauces. Tienen dos cauces. Un cauce de bendición y un cauce de juicio. El cauce de bendición es donde Él derrama su gracia sobre aquellos que tienen su salvación y viven ¿en qué? En obediencia. Hay un cauce de juicio, que es el B, sobre aquellos que están en la perdición y viven en rebeldía. Pero hoy no quiero hablarle de este cauce, sino el cauce de bendición. Y Dios va a visitar a Venezuela, pero primero quiere visitar a su pueblo. Para Él poder visitar a Venezuela, tiene que visitarnos a nosotros primeramente. Amén. Pero hablamos sobre el cauce de juicio y el cauce de bendición, ¿verdad? Se recorre un serio peligro por ignorar los tiempos espirituales que estamos viviendo. Existen dos clases de ignorancia espiritual, ¿verdad? Está la involuntaria y está la voluntaria. La involuntaria es la persona que no conoce los tiempos y las sazones por falta de enseñanza bíblica y formación espiritual. Es aquella persona que viene a la iglesia una vez a la cuaresma, una vez al mes, no se discipula, o viene al discipulado y falta 3 clases y después viene otra vez nuevamente y no recibe formación espiritual cuando deja de congregarse. Todo esto lo recibimos en la iglesia. Amén. La voluntaria es la persona que, conociendo la voluntad de Dios, ignora con premeditación lo que Dios está diciendo por su Espíritu Santo. Si Dios da una palabra acá a alguien, y a mí me pasó, y Dios dijo que yo iba a ser pastor, pero yo no quería, yo me negué. Yo decía que yo no puedo ser pastor porque yo no sé nada. Y ignoraba con premeditación, conociendo la palabra, me negaba. Entonces es la voluntaria, cuando nos negamos, ¿verdad?, al llamado, a lo que Dios dice que va a hacer con usted y con cada uno de los que van llegando a la iglesia. Amén. La visitación de Dios sucede por absoluta gracia y misericordia de Dios. Sin su gracia y sin su misericordia, Dios no visita a nadie. Es por su gracia. Esto no es de quien corre, se encarama, es de quien Dios tiene misericordia, dice la palabra de Dios. Pero siempre es presidida por el clamor y la búsqueda. Estos son los dos ingredientes, ¿verdad?, para esa visitación de Dios en nuestras vidas. El Salmo 8:4 dice la palabra de Dios: ¿quién es el hombre para que nos visite? Vamos a buscar Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Sabemos que dentro de la palabra Dios visitó a muchos hombres y mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. David fue uno de ellos. David tenía un corazón conforme al de Dios y él tenía una relación con Dios. Y para presidir una visitación es el clamor. ¿Es a través de qué? De la oración. La semana antepasada nuestro líder Oyubirí, ¿verdad?, hablaba de la oración, que debemos tener una comunicación con el Padre, pero nosotros como seres humanos siempre hablamos y hablamos y hablamos y hablamos con el Padre, pero hay un detalle que Oyubirí dijo, es que no dejamos hablar
a nuestro Padre. Entramos en el aposento, hablamos con Él, le contamos todo, o somos cortos, y terminamos y nos acostamos a dormir o nos vamos a trabajar. Ese es uno de los puntos para una visitación. O sea que ya Dios viene hablando a su iglesia que lo va a visitar. Y usted, Dios no lo va a visitar solamente acá en la congregación. Dios tiene que visitarnos a nosotros en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en los liceos, en las universidades. Por donde estemos caminando, Dios tiene que visitarnos. Pero uno de eso es el clamor y la oración. La otra es la búsqueda. Es buscar a través de su palabra. Y obteniendo esto, hermanos, esta visitación, se rompen esos esquemas que el pastor la semana pasada estaba hablando. Que hay esquemas en nuestras vidas que las traemos con nosotros de arrastra. Pero en esta búsqueda, esos esquemas se rompen esos paradigmas. Yo siempre preguntaba, Señor, yo quiero hacer milagros, que el Señor me use, pero la gloria sea para Él, no para mí. Porque cuando yo leo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, veo cómo Dios usaba a hombres en estos milagros. Como hombres como Eliseo y Elías, ¿verdad? Resucitaron muertos. Como en el Nuevo Testamento un hombre con la sombra, Pedro creo que era, pasaba y se sanaba a la gente. Decía estos hombres cuando estaba un cojo, no tenía nada, el hombre le estaba pidiendo dinero, no tengo nada, pero de lo que tengo te doy. Se levantó y fue sano. Vemos cómo Dios bendijo a tanta gente acá en la palabra de Dios. Y cómo Dios ha bendecido a cada uno de ustedes, porque yo sé que Dios ha bendecido a cada uno de ustedes. Nos ha sustentado del maná, del pan, del alimento, de todo. En este tiempo de crisis que ha estado viviendo Venezuela y estos tiempos sobrevenidos, va a venir una visitación tan grande del Espíritu Santo sobre Venezuela, de Jesús, pero es a través de usted. Él no va a venir por su cuenta. Va a venir a través de cada uno de ustedes. Amén. Y esta palabra del Salmo 8:4, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ahí vemos la humillación, la humildad del rey David. Vemos cómo esta visitación que hacía en el rey David en sus tiempos fuertes, porque este hombre joven, Dios va a visitar a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. La palabra está llena que Dios ha visitado todas las edades, ¿verdad?, de los seres humanos y siempre Dios ha dado la victoria. Siempre Dios da la victoria. Así usted vea que está derrotado, aunque el diablo le haga pensar eso, siempre Dios, cuando le visita a usted, le va a dar la victoria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esta clase de humillación es la que atrae la visitación de Dios. Déjeme decirle que si somos arrogantes, si somos altivos, si somos soberbios y decimos que somos hijos de Dios, Dios no nos va a visitar. Si decimos que ese milagro lo hice yo o que yo le prediqué a esta persona y esta persona vino y se congregó en este lugar, fue porque yo lo hice, es mentira del diablo. Eso es arrogancia. La gloria y la honra tiene que ser para el Señor. Los milagros son de Jesús. Su poder, ahorita en la oración, rompe cadenas, rompe yugos, trae sanidad, hermanadora. Créalo en el nombre de Jesús. Aquel que esté enfermo, créalo en el nombre de Jesús. Dile al Señor, visítame en medio de mi enfermedad, en medio de mi escasez. Señor, mi esposo no ha llegado, visítalo. Pero usted tiene que tener un encuentro con el Señor. ¿Sabe una cosa, hermano?
había un pastor, hay un pastor, él está vivo todavía, no voy a decir su nombre, pero él dice que las señales donde él predica no es porque él se acostó anoche, oró un ratico, vino, predicó y sucedieron los prodigios, milagros, se levantaron paralíticos, ciegos empezaron a ver, muchos de la pierna le empezaron a salir piernas. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor porque esto va a suceder en este lugar. Oh, gloria a Dios. Este hombre decía que para que sucediera esto, tenía que estar los ingredientes que se ha venido hablando acá en la iglesia. Y es la búsqueda, es la oración, es esa relación íntima con el Padre. Él dice que él, antes de predicar en la noche, ora, pero en la madrugada se levanta, ya a la 1, a las 2, ya está despierto. Dios lo levanta, lo visita para que ore, para que tenga un encuentro con él. Y este hombre empieza a adorarle, a hablar con él, y él dice que él habla con él, pero él hace una pausa, como dijo nuestro hermano líder, hace una pausa para escuchar la voz de Dios. Él le dice, Señor, ¿qué voy a hacer mañana en el servicio? ¿Cuáles van a ser tus adoraciones? ¿Qué es lo que se va a hacer, Señor? No lo quiero hacer yo, Señor, no es mi fuerza, es en tu fuerza. Y este hombre dice que él escuchaba cómo el Señor le explicaba cómo tenía que moverse. Pero en esa relación no era media hora. Oye, está hablando desde la 1 como hasta las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Era un encuentro de amor genuino, como cuando mi esposa y yo nos enamoramos por primera vez, y ustedes también, ¿verdad? En mi corazón, yo anhelaba visitar a mi novia en aquel tiempo todos los días. La tenía al frente, después que la visitaba o nos hablábamos, yo me acostaba y me asomaba por la ventana para verla. Y ella también lo hacía. Cuando uno está enamorado y somos correspondidos en ese amor, cuando nos visitamos, por ejemplo, mi esposa y yo, en aquel tiempo, y ahora más la amo, porque ya estamos casados y Dios nos ha regalado una familia, unos hijos preciosos, pero nos decimos cosas bonitas. Y esto es lo que decía este pastor, así debe ser la relación, así debe ser la oración con nuestro Padre, una relación de amor. Yo debo enamorarme de Él. Yo le digo al Señor, enséñame a que yo me enamore de ti, Señor, porque Él ya está enamorado de cada uno de nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo, dice la palabra de Dios, que dio a su único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nos toca a nosotros es enamorarnos de nuestro Padre. Y dice este predicador, pastor, que cuando él salía lleno del Espíritu Santo. Que cuando él llegaba a la iglesia, imagínense uno solo, llegaba a la iglesia, estaba la gloria de Dios, estaba la visita de Dios, ya estaba en él ya. Y a él entrar por esa puerta, Dios visitaba junto con él la iglesia local. Y se sentía la presencia de Dios y ocurrían los milagros. Dice la palabra de Dios que Jesús cuando hacía milagro, él antes iba ¿a qué? A orar. Y él le oraba al Padre. Y las oraciones de Jesús, la palabra muestra que no eran cortas. Él tenía una relación con su Padre y él dejaba que el Padre le ministrara. Y cuando esto sucedía, dice este pastor, que Jesús oraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, una noche, 30 días, 40 días. Pero cuando había un paralítico, le decía, tu fe te ha salvado. Cuestiones de segundo, este hombre se ponía de pie. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad?
¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir en el nombre poderoso de Jesús? Que esto que hacía nuestro Señor Jesucristo, usted y yo lo podemos hacer. Usted lo puede hacer en el nombre de Jesús. Usted no necesita ser un pastor, un evangelista. Usted necesita ser humilde, ser un servidor para el Señor. Yo soy un servidor para el Señor. Yo quiero servirle al Señor de esta manera. Quiero servirle al Señor de esta manera. Dios nos entregó, miren todo lo que nos entregó el Señor en ese mapa. Familias. La visión de la iglesia es la familia de esta iglesia. Hay gente muriendo allá afuera. Hay gente enferma. Hay gente paralítica. Hay gente desahuciada. Hay gente esquizofrénica. Hay brujos. Hay alcohólicos. ¿Verdad? En cada familia. Y cada vez que nosotros salimos a evangelizar en el nombre poderoso de Jesús, Dios se mueve con poder. Se ha venido moviendo con poder, pero Él quiere moverse aún mayor con poder. Porque cuando Dios visita a su pueblo, el pueblo se multiplica. Suceden milagros. Donde hay una iglesia, hermanos, donde no suceden milagros, donde la iglesia es apática, está en apatía, escuchamos palabra, venimos, nos congregamos, nos discipulamos, sí, nos llenamos. Pero donde no hay milagros o donde uno solo está empujando para que sucedan milagros, 2 o 3, no va a suceder nada. Temprano decía mi hermano, ¿verdad?, sobre la visitación del Espíritu Santo en el Pentecostés. No estaba uno solo en ese momento en relación con el Padre. Eran todos. Era corporal. Corporativa se dice. Era corporativa. Cuando sucede esto, y ha sucedido aquí, ha sucedido que Dios se ha movido con poder y nos ha visitado. Nos ha visitado con poder. Y Dios quiere moverse en cada uno de ustedes. No importa la circunstancia que usted esté viviendo, hermano. Todos estamos viviendo una circunstancia fuerte, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. En el Salmo 8:14 dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Oh Dios de los ejércitos, vuelve. Ya había visitado al salmista anteriormente y él anhelaba que le visitara de nuevo. A veces vinimos a nuestra congregación, escuchamos palabra y anhelamos aquí, sí, anhelamos, Señor, visítanos. Pero nos vamos y se nos olvida y no le pedimos al Señor que nos vuelva a visitar en el camino o que nos visite cuando nos vayamos a acostar, que tengamos ese encuentro. ¿Saben una cosa? Que esta gente del Pentecostés, yo creo que ellos hicieron lo mismo que dijo el pastor. Ellos se pusieron todos de acuerdo, cada quien en su casa, y empezaron a orar antes de llegar al domingo acá al servicio. Empezaron a orar ayer antes de llegar hoy acá al servicio, cada quien en su casa, en la madrugada, para que sucedieran milagros, prodigios y portentosos en avivamiento, pueblo de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que usted se active, que nos activemos, hermanos. Lo que le falta a nuestra congregación es que Dios nos visite desde que salimos de este lugar hasta que llegamos a nuestros hogares, salimos, caminamos, trabajamos, que nos visite las 24 horas del día, que nos visite. Pero que anhelemos que Él vuelva. ¿Sabe por qué? Porque aquí vemos que el salmista tenía otra actitud, otra vez humilde, pero había un anhelo desesperado en él. Un anhelo desesperado, hermano. Un deseo, unas ganas, un afán, una ansia, un empeño en que Dios, en que su amado volviera. Cuando yo me iba de visitar a mi esposa, yo tenía ese afán de volver, de que amaneciera rápido. Señor, que amanezca rápido y que trabaje rápido para yo ir a visitar a mi novia. Los novios somos así cuando estamos de novio.
Y ese afán de que nuestro enamorado nos visite, tiene que ser así, hermanos, para que sucedan milagros, prodigios, señales portentosas, para exaltar el nombre y glorificar el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, para que la fama de Jesús se extienda sobre toda esta zona, sobre todo ese mapa. Hay almas allá afuera, hermanos, que están muriendo. Hay gente en Venezuela, en toda Venezuela, que se ha llenado de odio y la iglesia está dormida. En nosotros, Dios nos entregó la autoridad, nos dio la potestad para hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? Pero para que suceda esto, tiene que haber una visita del Señor a nuestros corazones. No es en mi casa, no es en mi cuarto. En ese lugar queda impregnado todo, pero yo debo impregnarme de esa visita que Dios hace a mi vida. Que cuando yo pase por una persona, por un indigente, sus ojos sean abiertos sin yo decir una palabra. Que diga: gloria a Dios, varón de Dios, alabo el nombre de Jehová. Mira cómo estoy, dónde estaba, como el loco vitrina. El ex loco de vitrina, ¿verdad? Hoy en día es un evangelista a nivel nacional, un hombre usado por Dios. Y este hombre también tiene esa relación con el Señor. Y sé que muchos hombres y mujeres tienen esto. Pero la iglesia tiene que moverse en esto, hermano. En lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Yo debo creer que en mí mora el Espíritu Santo sobrenatural de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Lucas 7, verso 13. Aquí está. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿Quién iba? Jesús. Iba a visitar a esa ciudad. Gloria a Dios. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Jesús viene a visitar esta ciudad y se encuentra, ¿verdad?, que viene un entierro, en la cual estaba una viuda. Esta mujer estaría sufriendo porque ya había perdido a su marido y ahora pierde a su hijo, su único hijo. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, dice el Señor. Y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, vean este milagro. Él no empezó a ponerle mano al féretro, ¿verdad? A decir: te reprendo muerte en el nombre de Jesús, Padre, trae vida, trae sobre los huesos tendones, sobre esto, sobre aquello. No, miren lo que él dijo. Yo creo que antes de ir a esta ciudad, él oró. Él tuvo una relación con el Padre y él escuchó al Padre. Yo creo que el Padre le diría: vas a visitar a una ciudad llamada Naín y ahí va a pasar un entierro. Va a estar una mujer muy dolorida porque no hace mucho perdió a su marido y hoy perdió a su hijo. Pero tú vas a declarar sobre él vida y vas a decir: levántate. Y estuvo esa relación con él. Él ya iba impregnado, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe? Esta noche Dios te dice a ti, iglesia, no estás muerta, pero Dios te dice: levántate. Levántate y predica. Levántate y adora al Señor. Levántate y busca al Señor.
Levántate y ten esa relación conmigo, dice el Señor. Es hora de levantarse, pueblo. Es hora de levantarse con poder. Dios quiere visitar a Venezuela. Dios va a visitar a Venezuela. Pero dejémonos visitar nosotros primero. Porque viene un mover del Espíritu Santo sobre Venezuela. Viene un avivamiento. Y a quien esa gente que está allá afuera va a buscar es a cada uno de ustedes. Va a buscar esos altares familiares, esa célula de casa, donde se está moviendo el poder del Espíritu Santo de Dios, donde está usando a cada uno de sus hijos con poder, en la palabra, en todo, hermano. Gente que me escucha en el internet, por las redes sociales. Cristo viene a visitar tu vida esta noche, todos estos días. ¿Saben cómo? Cuando llega alguien y te entrega un tratado y te dice, Cristo te ama, ya Él viene a visitarte. Y no viene a visitarte para irse, viene para quedarse. Porque en Apocalipsis dice la palabra de Dios, que Él está a la puerta y toca. Si alguno oye su voz y abre su corazón, Él entrará y cenará con Él. ¿Y nosotros con quién? Con Él. Esa es una visita para quedarse.